Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 4 de febrero del 2025, del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 6 de San Marcos, del versículo 1 al 6. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al ir Jesús de allí, volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide de darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, donde este evangelio muestra mucha confusión porque habla de hermanos de Jesús, mucha confusión entre los hermanos separados. Como escuchan, hermanos de Jesús creen que son hijos de María. Y hoy vamos a encargarnos de buscarle el papá y la mamá a cada uno de estos hermanos de Jesús, para que ustedes se den cuenta que cuando la Biblia habla de hermanos de Jesús, no quiere decir que sean hijos de María. Que cuando la Biblia habla de Jesús, habla el hijo de María en singular. Pero se acuerdan que había dos Santiagos, Santiago mayor y Santiago menor. Y estaba Juan, el que estaba al pie de la cruz. Cuando Jesús le dijo, he ahí a tu hijo y madre, he ahí, hijo, he ahí a tu madre. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a Santiago, a José, Judas, Simón, Juan y el otro Santiago. Aquí los tenemos todos. Tenemos todos los hermanos de Jesús, que supuestamente los hermanos separados dicen que son hijos de María, por decir que son hermanos de Jesús. Hoy le vamos a encontrar el papá y la mamá a cada uno de ellos. Entonces vamos con el primero. Dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José, de Santiago y de José. Para ello vamos a ir a San Mateo, capítulo 27, versículo 56, que nos da un dato. San Mateo 27, 56. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Aquí nos presenta la Biblia que hay una María, que es madre de Santiago y de José, los dos primeros hermanos de Jesús. Pero usted me puede decir, pero ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? María. ¿Y cómo se llama la madre de Santiago y de José? María. Ve que es la misma María. Entonces vamos a ir a San Juan, capítulo 19, versículo 25, donde están las dos Marías, para que usted vea que esa María es hermana de la Virgen María, que también se llama María. Vamos a San Juan, capítulo 19, versículo 25. San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Cómo se llama la madre de Jesús? María. Con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás. ¿Cómo se llamaba la hermana María? María. Pero era esposa de Cleofás. ¿Y cómo se llamaba? María. Entonces, cuando leemos, entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José. Aquí tenemos
a Santiago. Aquí está Santiago. Y aquí tenemos a José. Ya le quitamos 2 hermanos. Ya le quitamos 2 hijos a María, según los hermanos separados. Aquí tenemos a 2, a Santiago y a José, que eran hijos de una María, de la hermana de la Virgen María, que también se llamaba María, pero que era esposa de Cleofás. Entonces, volvemos a San Marcos. Santiago y de José, de Judas y Simón. Ahora, ¿a quién vamos a buscar? ¿La madre de quién? De Judas y Simón. Para ir a buscar la madre de Judas y Simón, vamos a ir, primero vamos a buscar la madre de Juan y el otro Santiago. Vamos a buscar primero la madre de Juan y el otro Santiago. Para eso vamos otra vez a San Mateo 27:56. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Había otra María que era la madre de los hijos de Zebedeo, pero no sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Para buscar los hijos de Zebedeo, vamos a ir a San Marcos, capítulo 3, versículo 16. Dice, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan. Aquí encontramos al otro Santiago. Aquí tenemos a Santiago. Está Santiago. Bueno, ahí. Santiago y su hermano Juan, el que estaba al pie de la cruz. Vamos a ver de quién son hijos. Y tenemos Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. ¿De quién son? Hijos de Zebedeo. ¿Y cómo se llamaba el papá de Jesús? José. Entonces, Santiago y Juan, aquí los tenemos. Santiago y Juan son hijos de quién? De don Zebedeo. Ya le quitamos otros 2 que no son hijos de María, son hijos de don Zebedeo, que era lo que nos decía San Mateo 27:56 en adelante. Entre ellas estaba María Magdalena, María, madre de Santiago. Había otra María que se llamaba madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de don Zebedeo. Y aquí encontramos la madre de los hijos de Zebedeo, que era Santiago y Juan. Nos queda Judas y Simón. Vamos a seguir leyendo San Marcos capítulo 3, versículo 17. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Mateo, Tomás, Santiago, hijo del Alfeo. Aquí tenemos al otro Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el cananeo. Aquí nos da otro dato. Aquí tenemos a Simón. Aquí tenemos a Simón. Simón, ¿cómo lo llama la Biblia? Que es cananeo. ¿Y cómo llamaban a Jesús? El Galileo, el Nazareno. Entonces, Simón no es hijo de la Virgen María. Simón es cananeo. Simón es cananeo. Y Jesús le decían el Nazareno o el Galileo. Entonces Simón no es hijo de María tampoco, porque Jesús era Galileo o Nazareno, le decían. Ese es el dato que nos da la Biblia. Y nos queda
Judas. Nos queda Judas. Judas escribe una carta. Vamos a ir a Judas. Judas capítulo 1. Vamos a ir a Judas. Judas escribe una carta. Judas 1:1. Dice, Judas, ¿dónde está Judas? Aquí está Judas, pero Judas el bueno, no Judas el Iscariote. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. ¿De quién es hermano Judas? De Santiago. Y si es de Santiago el menor o si es de Santiago el mayor, ya le encontramos la mamá y el papá a Judas. Porque dice que es Judas, servidor de Jesucristo. No es hermano, no es hijo de la Virgen María, es servidor de Jesucristo, hermano de Santiago. Entonces, ¿dónde quedan los hermanos, los hijos de María según los hermanos separados? Eso es malinterpretar lo que dice la palabra de Dios. Eso se llama desconocer las sagradas escrituras. Por eso, cuando empieza el texto, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Vean cómo habla en singular la palabra de Dios. Cuando se refiere al carpintero, a Jesucristo, se refiere al hijo de María, habla en singular. Si aquellos otros que presenta la Biblia fueran hijos de María, ¿cómo debiera decir la Biblia? ¿No es este el carpintero uno de los hijos de María? ¿No son sus hermanos José, Santiago, José, Judas, Simón? Vean cómo la Biblia hace referencia a Jesús. Cuando habla Jesús, habla en singular, porque la profecía decía en Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que se cumple en San Mateo capítulo 1 versículo 23. Por eso cuando la Biblia habla del hijo de María, va a hablar en singular, no en plural. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. ¿Cómo lo escucha usted? En singular. Es un hermano de Santiago. ¿Cómo dice? Es un hermano de Santiago. ¿Cómo debería decir? No es uno de los hijos de María. No están sus otros hijos, Santiago o así. Así debería decir la Biblia, si fuera cierto lo que dicen los hermanos separados, que son hijos de María. Pero como escuchan la palabra hermanos, creen que son hijos de María. Y no se acuerdan lo que le dijo Jesús a aquella mujer, que en San Lucas capítulo 11, versículo 27. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó, felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. ¿Quiénes son felices? Los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Los que se mantienen fieles. Dice en San Marcos 3:31, es donde lo dice. San Marcos 3. Entonces llegaron su madre y sus hermanos y se quedaron afuera. Lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. ¿Por qué Jesús les llama hermanos? Dice, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y mi madre. ¿Todo quién? El que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermana y madre. ¿Se acuerdan?
Ya esto se lo había explicado en otra ocasión. ¿Y por qué nos llamamos hermanos? Porque allá en capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 11, Jesús dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso allá en San Juan 19:25 nos deja a la Virgen María por madre. Y allá en San Juan 20:17 nos deja a Dios por padre. Y si ustedes quieren ver un poquito más de lo que es hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Por más de 500, no 500, por más de 500 hermanos juntos. Y van a decir los hermanos separados, esos son hijos de María. ¿Una mujer es capaz de parir más de 500 hermanos? ¿Más de 500 hijos? No. Pero cuando la Biblia habla de hermanos no quiere decir que sean hijos de la Virgen María. No confundamos, no nos dejemos engañar. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.